Charles Spurgeon estaba de rodillas cuando escuchó algo que lo dejó sin aliento. Existe una oración que el cielo jamás rechaza. No es la más larga ni la más elegante. Es la que menos personas se atreven a pronunciar. Y hoy descubrirás por qué Dios no puede darle la espalda. Hay una escena que pocos conocen de la vida de Charles Spurgeon. Cuentan que en uno de sus momentos más oscuros, cuando la enfermedad y la depresión lo tenían postrado, no pronunció grandes discursos ni citó teología compleja. Solo dijo 4 palabras, y el testimonio de quienes lo rodeaban fue que algo cambió en esa habitación. Spurgeon mismo, años después, escribiría que había descubierto una clase de oración distinta a todas las que había enseñado desde el púlpito. Él la llamaba la oración del corazón desnudo. No era una fórmula, no era un ritual con palabras bonitas. Era simplemente la verdad, dicha sin adornos, delante de Dios. Spurgeon solía advertir a su congregación que muchos cristianos pasan toda su vida orando con las palabras correctas, pero con el corazón cerrado, y que el cielo distingue perfectamente entre ambas cosas. Escribió que Dios no pesa nuestras oraciones por su elocuencia, sino por su sinceridad, y que una sola lágrima honesta pesa más que 1000 frases perfectas. Esto conecta directamente con lo que el rey David experimentó siglos antes. En el Salmo 51, después de haber fallado de la manera más profunda, David no intentó justificarse ni maquillar su pecado. Simplemente escribió: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios». Spurgeon citaba este pasaje constantemente, diciendo que ahí estaba el secreto que tantos predicadores complicaban innecesariamente. No se trataba de rituales, sino de rendición. Y esa rendición, decía él, es lo único que el orgullo humano se resiste a entregar. Quizás tú también has orado durante años, sintiendo que tus palabras rebotan en el techo. Has repetido las mismas peticiones, has usado el lenguaje que escuchaste en la iglesia, y aún así sientes que hay una distancia entre tu voz y el trono de Dios. Spurgeon conocía bien esa sensación. La llamaba la noche del alma, ese período donde parece que el cielo se ha cerrado y las oraciones caen como piedras al vacío. Pero él insistía en algo que muchos pasan por alto. Esa distancia rara vez viene de Dios, viene de nosotros, de las capas de formalidad religiosa que hemos colocado entre nuestro corazón y su presencia. Capas que, con buena intención, terminan sofocando lo único que Dios realmente busca escuchar. En el libro de Santiago encontramos una frase que Spurgeon repetía en sus sermones sobre la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra griega detrás de eficaz es energeo, de donde proviene nuestra palabra energía. No habla de una oración pasiva ni memorizada, sino de una oración que actúa, que se mueve, que tiene fuerza propia porque nace de un lugar genuino. Spurgeon explicaba que esta clase de oración no depende de cuánto sepas de teología ni de cuántos años lleves congregándote. Depende de una sola cosa: la honestidad radical delante de Dios. Hay un momento en los evangelios que ilustra esto de manera contundente. Un hombre se acerca a Jesús pidiendo ayuda para su hijo y dice algo que parece contradictorio. Creo, ayuda a mi incredulidad. No pretende tener una fe perfecta, no finge seguridad que no siente, simplemente expone su condición real, mezclada, imperfecta, humana. Y Jesús responde a esa oración imperfecta con un milagro. Spurgeon usaba este pasaje para enseñar que Dios no espera que lleguemos a Él con la fe resuelta, sino con el corazón abierto, aunque esté lleno de dudas y grietas. Esto cambia completamente la manera en que muchos entendemos la oración. Durante generaciones se nos enseñó que hay que orar bien, con ciertas palabras, cierto tono, cierta estructura. Pero Spurgeon desmontaba esa idea una y otra vez desde el púlpito de Londres. Contaba la historia de una mujer humilde de su congregación que apenas sabía leer, cuyas oraciones eran torpes en la forma, pero temblaban de sinceridad. Decía que prefería 1000 veces esa oración antes que la de los eruditos más instruidos que oraban por costumbre.
El cielo, insistía él, no tiene oído para la gramática, tiene oído para el corazón. Tal vez tu vida de oración se ha vuelto mecánica sin que lo notaras. Repites frases, sigues un guión invisible que aprendiste hace años, y en algún punto, la conversación con Dios se convirtió en un monólogo repetido. Spurgeon lo vivió también, y por eso hablaba con tanta autoridad sobre este tema. No desde la teoría, sino desde sus propias noches de silencio, donde tuvo que aprender a dejar caer la máscara religiosa y hablarle a Dios como realmente se sentía, con enojo, con miedo, con cansancio, con dudas que jamás confesaba desde el púlpito. Y ahí está la oración que el cielo no puede ignorar. No es la más larga ni la más elaborada, es la más verdadera, es la que se atreve a decir: no entiendo lo que me está pasando, me siento lejos de ti, no sé si tengo la fe suficiente. Y aún así, sigue hablando. Isaías 66 lo confirma con una frase que Spurgeon citaba con frecuencia: a este miraré, al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios mira, no al que tiene el discurso más pulido, sino al corazón que tiembla con honestidad delante de él. Esa es quizás la razón por la que tantas oraciones bien intencionadas se sienten vacías. Se construyen con la cabeza, cuando el cielo solo responde a lo que se construye con el pecho abierto. Spurgeon lo entendió tarde en su propia vida, después de años de predicar sin haberlo vivido del todo él mismo. Si algo de esto ha tocado una fibra en ti, este es el momento de dar un paso más. Muchos de ustedes me han escrito diciendo que sienten la oración hueca, que abren la Biblia y las palabras parecen no decir nada, que hablan con Dios pero sienten que hablan solas. Por eso preparé la guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Un camino diario, breve y profundo, pensado exactamente para esa sequedad espiritual que estás atravesando. No es una fórmula mágica, es un acompañamiento día a día para que tu oración deje de ser un monólogo y vuelva a convertirse en una conversación viva. La encuentras en el primer comentario fijado. Y si sientes que necesitas ese reencuentro con Dios, te animo a que la adquieras hoy mismo, porque cada día que pasa postergando esto es un día más de esa distancia que tanto te pesa. Y si este mensaje está removiendo algo en tu corazón, suscríbete al canal, porque en los próximos videos seguiremos profundizando en las enseñanzas de Spurgeon sobre la vida de oración, y no querrás perderte lo que viene. Hay algo que sucede en el corazón de una persona cuando por fin deja de fingir delante de Dios. No es un rayo, no es un temblor, no es una voz audible. Es más silencioso que eso, y por eso mismo mucha gente lo pasa por alto durante años enteros de su vida cristiana. Piensa en la mujer del pozo, en el Evangelio de Juan. Ella no llegó al encuentro con Jesús preparada, ni con su vida ordenada, ni con un discurso religioso memorizado. Llegó cargando cántaros de agua y una historia que prefería mantener oculta. 5 matrimonios fracasados, una relación actual que no era matrimonio y el peso de las miradas de todo su pueblo cada vez que caminaba hasta ese pozo al mediodía, cuando nadie más iba por el calor. Jesús no le exigió que arreglara su vida antes de hablarle, le pidió agua. Y de esa petición tan simple nació una de las conversaciones más profundas registradas en toda la Escritura. Ella terminó preguntando dónde se debía adorar correctamente, y Jesús le respondió algo que cambia por completo la forma en que entendemos la cercanía con Dios. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, no en el lugar correcto, no con la liturgia correcta, no con la reputación correcta. Muchos de nosotros crecimos pensando que la cercanía con Dios dependía de cuánto supiéramos, de cuántos versículos memorizáramos, de cuán ordenada luciera nuestra vida frente a los demás creyentes. Pero esa mujer, con su historia rota expuesta ante un extraño, recibió una revelación que muchos líderes religiosos de su época jamás alcanzaron. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Cuánto de tu distancia con Dios en realidad es vergüenza disfrazada de reverencia?
porque hay una diferencia enorme entre acercarnos con temor santo y alejarnos por miedo a que Dios vea lo que realmente somos. Lo primero nos acerca al trono, lo segundo nos mantiene escondidos entre los arbustos, como Adán después de comer del fruto prohibido. Génesis lo describe de una manera que sigue resonando miles de años después. Adán y Eva escuchan la voz de Dios caminando en el huerto, y en lugar de correr hacia Él como lo habían hecho cada tarde anterior, se esconden. Y Dios pregunta algo que no es realmente una pregunta de información, porque Él ya sabía dónde estaban. Pregunta, ¿dónde estás tú? Porque quiere que ellos mismos reconozcan la distancia que habían creado. Esa pregunta atraviesa la historia entera de la humanidad y llega hasta hoy, hasta tu sala, hasta el momento en que estás escuchando esto. Dios no pregunta dónde estás porque lo ignore. Pregunta porque quiere que tú lo reconozcas primero. Porque el primer paso hacia la intimidad restaurada nunca es una técnica espiritual ni una rutina de oración perfeccionada. Es simplemente dejar de escondernos. Muchas personas creen que la distancia con Dios se resuelve haciendo más. Más oración, más ayuno, más asistencia a la iglesia, más lectura bíblica. Y aunque estas disciplinas tienen su lugar, ninguna de ellas sustituye lo que realmente restaura la cercanía, que es la honestidad radical de salir del escondite y decir, aquí estoy, así como soy, con mis fallas y mis preguntas sin responder. El Salmo 139 lo expresa con una claridad que sigue sorprendiendo a quien lo lee despacio. David escribe que no hay lugar donde pueda esconderse de la presencia de Dios, ni en las alturas del cielo, ni en las profundidades del abismo. Y lejos de sentir eso como una amenaza, David lo recibe como un consuelo. Porque si Dios ya lo conoce todo, entonces ya no hay nada que fingir, nada que maquillar, nada que ocultar detrás de una fachada de piedad. Esa es la verdadera libertad que tantas personas mayores de 45 años buscan, sin saber nombrarla del todo. No es la libertad de hacer lo que se quiera, sino la libertad de dejar de cargar el peso agotador de aparentar frente a Dios lo que no somos. Cuántas noches de insomnio, cuánta ansiedad espiritual, cuánta culpa acumulada podría disolverse si entendiéramos que Dios ya conoce nuestra historia completa y aún así extiende la mano. Piensa otra vez en la mujer samaritana. Después de esa conversación en el pozo, ella no corrió a esconder su pasado con más fuerza. Corrió al pueblo entero, la misma gente de la que se escondía al mediodía, y les dijo, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». Su historia dejó de ser una vergüenza para convertirse en el puente que llevó a todo un pueblo hasta Jesús. Ahí está la clave que muchos buscan sin encontrar. No se trata de esperar a estar completos para acercarnos a Dios. Se trata de acercarnos precisamente porque estamos incompletos, porque cargamos historias que preferiríamos no contar, porque tenemos preguntas que la religión tradicional nunca supo responder del todo. El Padre no espera en la puerta a que lleguemos perfectos. Espera con los brazos abiertos, como el padre de la parábola del hijo pródigo, que corrió al encuentro de su hijo cuando éste todavía estaba lejos, cubierto del olor de los cerdos y con el discurso de disculpa apenas ensayado en el camino. Lucas cuenta que el padre lo vio cuando aún estaba lejos, lo cual significa que estaba observando el camino, esperando, con la mirada puesta en el horizonte todos los días desde que su hijo se había ido. No hubo reproche antes del abrazo. No hubo lista de condiciones antes de la fiesta. Hubo un padre corriendo, algo que en esa cultura era considerado indigno para un hombre de su posición, y que sin embargo hizo sin dudarlo, porque el amor real no calcula la dignidad propia cuando se trata de recibir a quien ama. El hijo apenas alcanzó a decir la mitad de su discurso preparado antes de que los brazos de su padre lo interrumpieran. Eso dice algo profundo sobre cómo funciona la gracia. No espera el discurso completo, no exige que terminemos de enumerar nuestras fallas para movernos hacia el abrazo. Actúa antes de que nuestras palabras alcancen a justificar por qué merecemos ser recibidos, porque nunca se trató de merecerlo. Y si tú llevas tiempo sintiendo que la distancia entre tu vida y la presencia de Dios se ha vuelto un abismo imposible de cruzar, quizás el problema nunca fue el tamaño del abismo.
Quizás el problema fue que estabas esperando cruzarlo tú solo, con tus propias fuerzas. Mientras tanto, Dios ya estaba corriendo hacia ti desde el momento en que decidiste, aunque fuera con dudas, aunque fuera con miedo, voltear tu rostro hacia Él. Esa es la distancia real que se acorta hoy, no con más esfuerzo religioso, sino con un simple giro del corazón hacia quien nunca dejó de mirar el camino. Hay una pregunta que muchos evitan hacerse en voz alta porque temen la respuesta. ¿Y si el problema nunca fue que Dios estuviera lejos, sino que yo dejé de escuchar su voz entre tanto ruido? Esa pregunta incomoda porque nos quita la excusa fácil de pensar que el cielo se cerró. Nos obliga a mirar hacia adentro. El profeta Elías la vivió de una manera que sorprende a quien lee su historia con atención. Después de la victoria más grande de su ministerio, derrotando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, uno esperaría encontrarlo lleno de fe inquebrantable. Sin embargo, apenas un capítulo después lo encontramos huyendo al desierto, pidiéndole a Dios que le quite la vida, agotado hasta el alma. Ahí, en esa cueva del monte Horeb, sucede algo que redefine cómo entendemos la voz de Dios. Un viento fuerte sacude las montañas, pero el texto dice claramente que Dios no estaba en el viento. Después viene un terremoto, y tampoco ahí estaba Dios. Luego un fuego y de nuevo Dios no estaba en el fuego. Y después de todo ese despliegue de poder, llega lo que la Escritura llama un silbo apacible y delicado. Fue en ese silencio, no en el espectáculo, donde Elías finalmente escuchó. ¿Cuántos de nosotros pasamos años esperando el viento, el terremoto, el fuego, una señal espectacular que confirme que Dios sigue presente, mientras su voz llevaba todo ese tiempo susurrando en el silencio que preferimos evitar por incómodo? Vivimos rodeados de ruido constante, notificaciones, opiniones, comparaciones, listas de pendientes que nunca terminan, y en medio de ese ruido, muchas personas mayores de 45 años sienten que su vida espiritual se secó, sin darse cuenta de que quizás nunca dejaron espacio real para el silencio necesario donde esa voz delicada suele hablar. David entendió esto profundamente y lo escribió en el Salmo 46 con una instrucción que sigue siendo revolucionaria. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice esforzaos más, no dice trabajad más duro por conocerme, dice quietud. La quietud como puerta de entrada al conocimiento verdadero de quién es Dios, algo que contradice completamente la cultura de productividad espiritual en la que muchos crecimos, donde medíamos nuestra cercanía con Dios por cuántas actividades religiosas realizábamos, cuántas listas de tareas espirituales hemos cargado sin preguntarnos si Dios realmente pedía tanto ruido de nuestra parte. Hay algo revelador en la manera en que Jesús mismo vivía su relación con el Padre. Los evangelios registran repetidamente que Él se apartaba a lugares solitarios para orar, incluso cuando las multitudes lo buscaban desesperadamente, incluso cuando había enfermos por sanar y necesidades urgentes esperando. Marcos cuenta que muy de madrugada, siendo aún oscuro, Jesús se levantó y salió a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba ese apartamento deliberado del ruido para mantener la claridad de su comunión con el Padre, qué locura pensar que nosotros podríamos sostener una vida espiritual profunda sin ese mismo espacio. La diferencia entre una fe que se siente viva y una fe que se siente árida casi siempre tiene que ver con esto. ¿Cuánto silencio real le hemos permitido entrar a nuestra semana? No hablo de silencio como ausencia total de sonido, porque eso rara vez es posible en la vida real de alguien con responsabilidades familiares, trabajo, nietos que visitar, una casa que atender. Hablo de silencio como la disposición interior de dejar de generar ruido propio, dejar de llenar cada momento con distracciones y crear aunque sea 15 minutos donde el alma pueda escuchar sin competir con 1000 estímulos. Isaías lo describe con una imagen agrícola que cualquier persona que haya cuidado un jardín entiende de inmediato. Dice que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber saciado la tierra, haciéndola germinar y producir, así es la palabra de Dios, no vuelve vacía,
Pero una semilla, por más buena que sea, no germina en tierra que nunca recibe quietud, que siempre está siendo pisoteada por el afán constante. Piensa en cuántas veces has orado apurado, mientras conducías o mientras hacías otras 10 cosas al mismo tiempo, y luego te preguntaste por qué sentías que esa oración no llegaba a ningún lado. No es que Dios ignore las oraciones apuradas, es que nosotros mismos, en esa prisa, rara vez nos quedamos el tiempo suficiente para escuchar lo que Él quiere responder. La comunicación real, incluso entre personas, requiere de alguien que hable y de alguien dispuesto a quedarse callado escuchando. Y muchas veces reducimos la oración a un monólogo de peticiones sin dejar espacio para la respuesta. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que ilustra esta tensión con una precisión asombrosa. Marta se afana en la cocina, preparando todo con esmero para recibir a Jesús, mientras su hermana María simplemente se sienta a los pies del Maestro a escuchar. Marta se queja, pensando que su hermana debería estar ayudando con las tareas prácticas, y hay algo comprensible en su reclamo, porque el trabajo que ella hacía también era necesario. Y Jesús responde algo que desconcertó a Marta entonces y sigue desconcertando a muchos hoy. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No dice que servir esté mal, ni que la hospitalidad carezca de valor. Dice que hay un momento donde escuchar tiene que ganarle al hacer, aunque toda nuestra cultura nos entrene para lo contrario. Aunque toda una vida de responsabilidades nos haya enseñado que detenernos es sinónimo de improductividad o incluso de pereza espiritual. Quizás la razón por la que sientes que Dios está lejos no es que Él haya dejado de hablar. Es que la vida se llenó de vientos, terremotos y fuegos que reclamaban toda tu atención, y el silbo apacible quedó ahogado bajo el peso de las urgencias diarias. Elías tuvo que salir de la cueva, quedarse quieto y dejar que el ruido se asentara antes de poder escuchar. No fue algo instantáneo. La Escritura sugiere que tomó tiempo, que hubo un proceso de acompañamiento divino antes de que sus oídos volvieran a captar esa voz delicada que llevaba tiempo esperando ser escuchada. Esa misma invitación sigue abierta hoy, en medio de tu semana ocupada, esperando que decidas apartar el espacio necesario para volver a escuchar lo que quizás nunca dejó de sonar. No necesitas un monte, ni una cueva, ni 40 días en el desierto. Necesitas un rincón, unos minutos, y la disposición honesta de dejar que el ruido se aquiete antes de exigirle a Dios que hable más fuerte que tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre conocer sobre Dios y conocer a Dios, y la mayoría de las personas que sienten su fe seca no se dan cuenta de que llevan años atrapadas en la primera categoría sin haber cruzado nunca hacia la segunda. Se saben los versículos, conocen la doctrina, pueden explicar teología con precisión, y sin embargo, algo dentro de ellas sigue sintiéndose insatisfecho, como quien memoriza el menú de un restaurante, pero nunca prueba la comida. El apóstol Pablo, después de una vida entera dedicada a la religión con una precisión casi obsesiva, escribió algo que sacude esta distinción de raíz. Dijo que consideraba todas sus credenciales religiosas, todo su conocimiento acumulado, como basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No dijo conocimiento sobre Cristo, dijo conocimiento de Cristo, una diferencia sutil en la gramática, pero enorme en la experiencia real de la fe. Piensa en la diferencia entre leer una biografía detallada de una persona y realmente sentarte a comer con ella, escuchar su voz, notar sus gestos, entender su forma particular de reír. Puedes memorizar cada dato de esa biografía y aún así ser un completo extraño para esa persona si nunca has compartido tiempo real con ella. Así funciona también la relación con Dios, y es exactamente ahí donde muchos creyentes se quedan atascados sin notarlo. La Biblia usa una palabra muy particular para describir la intimidad más profunda entre personas, y curiosamente, es la misma palabra que usa para describir el conocimiento espiritual genuino. En el Antiguo Testamento se dice que Adán conoció a su esposa, refiriéndose a la intimidad matrimonial más profunda posible entre dos seres humanos. Esa misma raíz aparece cuando la Escritura habla de conocer a Dios,
sugiriendo que no se trata de información acumulada, sino de cercanía experimentada. Es una diferencia que cambia por completo la manera en que deberíamos medir nuestra madurez espiritual, no por cuánto sabemos, sino por cuánto hemos permitido que Dios nos conozca y nosotros a Él. Job atravesó esto de una manera que sigue impactando a cualquiera que lea su historia con atención. Después de perder absolutamente todo, después de semanas de dolor y preguntas sin respuesta, después de que sus amigos intentaran explicar teológicamente su sufrimiento sin lograrlo, Job finalmente tiene un encuentro directo con Dios. Y al final de ese encuentro dice algo revelador: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Toda una vida de conocimiento religioso transmitido de generación en generación, y sin embargo hasta ese momento de crisis no había tenido un encuentro genuino y personal. El dolor, paradójicamente, se convirtió en el camino hacia una cercanía que la comodidad nunca le había dado. Esto plantea una pregunta que vale la pena sentarse a responder con honestidad esta misma semana. ¿Tu fe se sostiene principalmente en lo que otros te enseñaron sobre Dios o tiene raíces en experiencias reales donde tú mismo lo has encontrado? Porque hay una fe heredada, la que aprendimos de nuestros padres, de nuestra iglesia, de nuestra cultura, y hay una fe propia, forjada en el encuentro personal. Ambas tienen valor, pero solo la segunda sostiene a una persona cuando la vida se derrumba y ya nadie más puede sostenerla por ella. Muchas personas descubren esta diferencia precisamente en los momentos de crisis, como le sucedió a Job. Cuando la enfermedad llega, cuando se pierde a un ser querido, cuando el matrimonio se tambalea, cuando los hijos se alejan de la fe con la que fueron criados, ahí es donde se revela si la relación con Dios era prestada o propia. La fe heredada, sin experiencia personal que la respalde, suele quebrarse exactamente en el momento donde más se necesita que sostenga. El profeta Jeremías recibió una promesa que apunta directamente a esta necesidad de encuentro personal. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nótese la condición. No dice que Dios se revela a quien lo busca a medias, entre otras prioridades, cuando sobra tiempo después de atender todo lo demás. Habla de una búsqueda con todo el corazón, una intensidad que muchos de nosotros hemos reservado para otras áreas de la vida, pero rara vez para nuestra relación con Dios. Y aquí vale la pena hacer una pausa honesta. ¿Cuánto tiempo real, sin distracciones, sin prisa, le has dedicado esta semana a simplemente estar en la presencia de Dios sin pedirle nada, sin correr a la siguiente tarea? La mayoría de las oraciones modernas se parecen más a listas de peticiones enviadas con urgencia que a una conversación pausada entre dos personas que se aman y disfrutan estar juntas. Moisés tuvo algo que pocos personajes bíblicos tuvieron: una relación tan cercana con Dios que la Escritura la describe como cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y sin embargo, incluso después de años caminando con Dios de esa manera tan cercana, Moisés le pide algo asombroso: te ruego que me muestres tu gloria. No estaba satisfecho con lo que ya conocía. Quería más, siempre más, una hambre insaciable de conocer más profundamente a aquel a quien ya conocía íntimamente. Esa hambre inquieta, lejos de ser falta de fe, era precisamente la señal de una fe viva y en constante movimiento. Esa hambre es la que muchos hemos perdido en algún punto del camino. Nos conformamos con el nivel de intimidad que alcanzamos hace años, como si la relación con Dios fuera algo que se completa y luego se mantiene en piloto automático. Pero toda relación viva, incluidas las humanas, requiere renovación constante, curiosidad renovada, disposición a seguir descubriendo a la otra persona incluso después de décadas de conocerla. David lo entendió y lo expresó con una imagen que atraviesa cualquier explicación teológica. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un ciervo sediento no busca información sobre el agua, no memoriza datos sobre hidratación, busca el agua misma, la necesita en su cuerpo, la persigue con desesperación física real. Así describe David su búsqueda de Dios,
no como un ejercicio intelectual, sino como una necesidad vital tan real como la sed. Quizás lo que sientes hoy no es que Dios se haya alejado, sino que la sed se adormeció bajo capas de rutina, de conocimiento acumulado sin experiencia renovada, de una relación que en algún momento dejó de perseguirse activamente. La invitación de Jeremías sigue vigente. Buscarlo de todo corazón, no a medias, no entre otras prioridades, sino con esa misma desesperación del siervo que necesita el agua para seguir con vida. Hay una escena en la vida de Pedro que casi nadie menciona en los sermones dominicales, y sin embargo, contiene una de las lecciones más honestas sobre lo que significa restaurar una relación rota con Dios. Después de negar 3 veces conocer a Jesús, después de escuchar el canto del gallo y salir a llorar amargamente, Pedro no tuvo un encuentro inmediato de reconciliación con el Maestro resucitado. Tuvo que esperar cargando esa culpa, sin saber todavía qué lugar ocupaba en el corazón de aquel a quien había traicionado bajo presión. Imagina esos días de silencio, la mente repitiendo una y otra vez el momento exacto de la traición, sin posibilidad de retroceder el tiempo, ni de borrar lo que ya había sido dicho frente a otros. Cuando finalmente sucede el encuentro, a la orilla del mar de Galilea, Jesús no menciona la negación directamente, no hace un recuento de los fallos, en cambio, hace algo mucho más profundo. Le pregunta 3 veces si lo ama, exactamente el mismo número de veces que Pedro lo había negado. No fue casualidad, fue una restauración quirúrgica, diseñada para sanar la herida específica que Pedro cargaba sin necesidad de nombrar el pecado en voz alta. Esto revela algo que muchas personas necesitan escuchar hoy con urgencia. Dios no restaura de manera genérica ni aplica soluciones prefabricadas a heridas que son profundamente personales. No aplica una fórmula estándar a todo el mundo. Conoce exactamente dónde está la herida, exactamente qué palabra necesitas escuchar, exactamente qué gesto tocará ese lugar específico donde la culpa o la vergüenza han estado enquistadas durante años. Quizás tú también cargas una negación silenciosa. No necesariamente negaste a Cristo en voz alta frente a una multitud como Pedro, pero tal vez negaste tu fe con tus decisiones, con tu silencio cuando debiste hablar, con la distancia que fuiste poniendo poco a poco entre tu vida diaria y lo que sabías que era correcto. Y esa culpa acumulada, aunque nadie más la conozca, ha construido un muro invisible entre tú y la intimidad que alguna vez tuviste con Dios. El rey David conocía profundamente este peso. Después de su pecado con Betsabé, escribió palabras que revelan el efecto físico real que tiene la culpa no confesada. En el Salmo 32, describe que mientras cayó, sus huesos se envejecieron en su gemir todo el día, que de día y de noche la mano de Dios pesaba sobre él, y que su vigor se perdió como en las sequedades del verano. No es solamente el lenguaje poético, es la descripción exacta de lo que la culpa reprimida hace en el cuerpo y en el alma de una persona, algo que muchas personas de más de 45 años conocen bien en carne propia, aunque nunca lo hayan puesto en palabras tan claras. Pero David también describe lo que sucedió cuando finalmente dejó de esconder su pecado. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hubo un proceso largo y tortuoso. En el momento en que David dejó de fingir, el perdón ya estaba disponible, esperando desde antes de que él se atreviera a pedirlo. Esto contradice una creencia muy extendida entre personas religiosas, la idea de que uno debe ganar el perdón a través de suficiente sufrimiento, suficiente penitencia, suficiente tiempo de castigo autoimpuesto antes de sentirse digno de acercarse nuevamente a Dios. Pero la Escritura muestra un patrón distinto una y otra vez. El perdón no se gana, se recibe, y la única condición real es la honestidad de dejar de esconder lo que ya Dios conoce de todas formas. Piensa en Pedro nuevamente. Jesús no le pidió que primero demostrara su arrepentimiento con años de servicio antes de confiarle el liderazgo de la iglesia naciente. Le preguntó si lo amaba, escuchó su respuesta y de inmediato le encargó una misión: apacienta mis ovejas.
La restauración no vino después de un período de prueba. Vino inmediatamente después de la honestidad del corazón expresada en esa simple conversación junto al fuego de carbón, un detalle que el Evangelio menciona deliberadamente, porque el último fuego de carbón que Pedro había visto fue precisamente la noche en que lo negó, calentándose las manos entre extraños mientras fingía no conocer a su maestro. Ese detalle no es casualidad. Jesús recreó la escena, el mismo tipo de fuego, el mismo ambiente, no para avergonzar a Pedro, sino para sanar específicamente ese recuerdo, para que cada vez que Pedro viera un fuego de carbón en el futuro, en lugar de recordar su fracaso, recordara la restauración. Así trabaja Dios con nuestras heridas más profundas. No las ignora, las visita directamente y las transforma desde adentro. Hay una diferencia fundamental entre la culpa que Dios usa para restaurar y la vergüenza que el enemigo usa para paralizar. La culpa señala un problema específico y te invita a corregirlo, a acercarte, a confesar. La vergüenza, en cambio, te dice que tú mismo eres el problema, que no hay reparación posible, que lo mejor es mantener distancia hasta que de alguna manera te sientas suficientemente digno. Esa vergüenza nunca viene de Dios, porque Dios corre hacia los que fallan, no se aleja de ellos, y esa distinción marca toda la diferencia entre una fe que sana y una fe que solamente acumula cargas. El apóstol Juan escribió algo que debería liberar a cualquier persona atrapada en ese ciclo de vergüenza paralizante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo, no solamente misericordioso de manera arbitraria. Hay una fidelidad en el carácter de Dios que garantiza esa restauración cada vez que alguien se atreve a dejar de esconderse. Tal vez has estado esperando sentirte suficientemente arrepentido, suficientemente cambiado, suficientemente digno antes de acercarte de nuevo a Dios con confianza. Pero la historia de Pedro junto al fuego de carbón muestra otra posibilidad: acercarte precisamente en medio de tu fracaso más reciente. Dejar que la pregunta que Dios te hace hoy, la misma que le hizo a Pedro, encuentre una respuesta honesta en tu corazón, no una respuesta ensayada, no una fórmula religiosa aprendida de memoria, sino la verdad simple de lo que realmente sientes en este momento de tu vida. Y descubrir, como lo descubrió Pedro esa mañana junto al mar, que la misión que Dios tiene para ti no espera a que termines de castigarte primero. La orilla del lago sigue ahí, el fuego sigue encendido, y la pregunta sigue esperando tu respuesta. Pedro escuchó esa pregunta junto al fuego, y hoy quizás tú también la escuchaste, aunque sea en susurro, en medio de tu propia historia. Dios no busca tu perfección, busca tu honestidad, y con eso le basta para restaurar lo que la distancia fue rompiendo poco a poco. Si algo de este mensaje removió algo dentro de ti, no lo dejes pasar de largo. Preparé la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para esa sequedad que nombramos hoy, para esa oración hueca y esa Biblia que parece no decir nada. La encuentras en el primer comentario fijado y te animo a que la adquieras esta misma noche, porque la restauración empieza el día que decides dar el primer paso. Suscríbete al canal. Seguiremos caminando por las enseñanzas de Spurgeon y la palabra, y nos vemos en el próximo video.